Diálogo directo. Mañana de este martes, medidas con las que busca contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria que se vive en el país. Y para hablar de este tema, en los próximos minutos vamos a conectarnos con el ex presidente del Consejo Directivo del IES, Víctor Hugo Villacrés. Víctor Hugo, buenas tardes, economista, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo mira usted estas medidas anunciadas por el presidente de la República? ¿Cree que con ellos se alcanzará a enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria y también derivadas de las propias decisiones en materia económica adoptadas por la actual administración gubernamental? ¿Cómo está, economista? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Esenia? Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Piquinto Universal. Primero, empezar con un sentido tema con respecto a los servidores públicos, a los empleados que están siendo afectados. Entonces, decir que esto de ninguna manera tiene que ver desde mi óptica con un tema netamente de la crisis sanitaria, sino que de hecho es parte de los acuerdos que se habían contraído con el Fondo Monetario Internacional a inicios del 2019. Es decir, esto que tiene que ver con la flexibilización laboral que pasó por la ley que también en esta última semana se trató, el hecho de que actualmente se genere un 25% de descuento en los salarios de los empleados públicos también implica un recorte en la posibilidad de ingresos que ellos van a percibir, por lo tanto menos consumo interno, menos producción y una contracción aún mayor de la que ya venía sintiendo la economía producto de lo que estamos viviendo. Es decir, yo encierro en dos temas fundamentales el tema de las medidas económicas. La pandemia llevó a tomar ciertas decisiones y también apoyó la posibilidad de tomar otras que se venían fraguando desde febrero del 2019. Decir, sin duda alguna, que el tema de los empleados es el tema que más afecta, son la gente que más va a terminar aportando en este periodo de crisis, no solamente porque ya hay más de 150,000 nuevos desempleados, sino porque adicionalmente a eso se suma esta reducción en los salarios de los empleados públicos, que seguramente irá acompañada en los próximos días también de reducciones de los salarios en el sector privado. Entonces vemos claramente como el sector asalariado es el que está sosteniendo en este momento la crisis que supuestamente generará un ahorro, pero ese ahorro es pan para hoy y hambre para mañana, porque no se está analizando que esto va a tener una reducción en la recaudación, va a tener una reducción y un fuerte impacto sobre el consumo, va a tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de crecimiento económico de este año. Es decir, si ya se hablaba de un 7%, yo diría que con todas estas medidas seguramente vamos a alcanzar los 2 dígitos de decrecimiento económico. Escúchese bien, los 2 dígitos de decrecimiento económico, con lo cual sería el año de peor crisis desde el regreso a la democracia. Ni 1999 habría sido tan calamitoso como el año 2020. Economista Villacrés, son 980 millones de dólares los que se reducirán en masa salarial, de acuerdo a lo que ha anunciado el presidente de la República. Ayer circulaba una versión preliminar del discurso que iba a dar a conocer esta mañana el presidente y se hablaba de aproximadamente 20,000 despidos. Esto sumado a los 150,000 que ya han perdido su trabajo, más la reducción en la jornada laboral que implica una reducción salarial. ¿Cómo esto va a impactar en las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Esto en base a su experiencia como expresidente del Consejo Directivo del IES. Bueno, la situación es muy complicada en el IES de Esenia y hay que hacer una disrupción en todas las cosas. El IES administra 5 seguros: el seguro de invalidez, vejez y muerte, o el seguro de pensiones, el seguro de salud, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro social campesino y el seguro de desempleo. Fíjese que nunca se ha utilizado más el seguro de desempleo que durante este tiempo, y es perfecto porque para eso fue creado, justamente para ayudar en una contingencia como esta. Pero del otro lado, el seguro de pensiones funciona al ser un esquema de ahorro y reparto con beneficio definido. El seguro de pensiones funciona y se alimenta con los aportes de los actuales afiliados, de los actuales activos. Sí existe una reducción de activos debido al desempleo, acabamos de hablar de que superará los 150,000 desempleados, pero adicionalmente a eso existe una reducción en la masa salarial sobre la cual se calcula el 20,6% de aporte. Y por si esto fuera poco, hay un no pago del 40%
que el Estado debe cancelar para el seguro de pensiones, estamos hablando de que claramente se genera un riesgo de liquidez en el sistema de pensiones, en el seguro de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no es un factor el que le está afectando, son varios factores. Y acuérdese que con el dinero de los activos se paga a los 500,000 jubilados. Nosotros tenemos un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido. ¿Qué quiere decir? Que si es que no hay la cantidad de ingresos por parte de los activos, no va a haber la suficiente liquidez para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Este es un tema preocupante. Habrá que ver cuánto resiste la reserva que suele tener el BIES. Normalmente esa reserva está invertida, es decir, ahí no hay liquidez, ahí hay solvencia. ¿Por qué? Porque está invertida en papeles de renta fija, renta variable, públicos, privados, en créditos hipotecarios, quirografarios. Entonces tienen un ritmo y un tiempo de recaudación, mientras que lo que van a necesitar el IES es hoy día para pagar las pensiones de los próximos 3, 4 o 5 meses. Entonces, la situación es que se mantenga el aporte al IES por sobre la reducción que se hace al salario. Pero eso primero tiene que ser una resolución de consejo directivo. Después acuérdese que el porcentaje de aporte al IES del 20,6% se comprende o se suma por un porcentaje que aporte el empleado y otro porcentaje que aporte el empleador. ¿Quién va a pagar ese diferencial? Porque claro, si calculamos sobre el 25% de reducción, el mismo 20,6% que venían pagando los empleados, implica que ese porcentaje ya no es del 20,6%, es del 25%, es del 28%, habría que hacer el cálculo exacto. Y sobre eso, ¿quién cancela el excedente? ¿Cancela el empleador o cancela el empleado? Hay esta resolución ya prevista dentro del Consejo Directivo porque la ley es clara y dice que el aporte será del 20,6% del salario que percibe el empleado. Entonces, las cosas no se hacen tan fácilmente como parecería, sino que atrás existe toda una serie de mecanismos que tienen que ser articulados antes de tomar una decisión como esta de reducción en términos salariales. Economista Villacrés, otro tema que preocupa de las medidas anunciadas esta mañana es esta supuesta reducción de los combustibles. El gobierno asegura que reducirá el precio de la gasolina extra y ecopaís a $1.85 y a $1.75 y el precio del diésel a $1. ¿Qué va a pasar cuando los precios del petróleo a nivel internacional recobren su normalidad? Mira, yo no creo que hay que utilizar eufemismos. Claramente se liberalizó el precio de los combustibles en el Ecuador. Y eso implica que efectivamente cuando el petróleo está bajo, cuando el precio del petróleo internacional está bajo, el costo que van a tener que pagar las personas que utilizan gasolina extra, diésel y gasolina super va a ser menor. Pero esto se va a reversar el momento que el precio del petróleo suba, porque está atado el precio del petróleo al precio de los combustibles locales. Entonces, lo que se ha hecho es eliminar los subsidios por una vía de liberalización de los combustibles. Entiendo que dejarán una banda, pero habrá que ver cuál es el límite, el techo y el suelo de la banda para saber entre qué precios puede fluctuar eso, y creo que es una liberalización completa del precio de los combustibles. El establecimiento de esta banda va a poder protegernos en un futuro cercano de pagar precios por el combustible a nivel internacional. De ninguna manera. El precio está liberalizado en una primera instancia. Seguramente en una segunda instancia la banda se irá ampliando y eso puede ser ya simplemente con decretos presidenciales, entiendo yo, o con acuerdos del Ministerio de Finanzas. Entonces también depende de cuál va a ser el ancho de banda que ponen, es decir, cuál va a ser el techo y el suelo, porque si le dicen la gasolina actualmente costará, no sé, $1, $1.10, pero el suelo estará en $1 y el techo estará en $3, entonces usted sabe que la oportunidad que tiene de crecer entre ese techo y suelo de la banda es bastante alto. Un sistema muy parecido al de en la década de los 90 cuando teníamos el Sucre, pero ahora se utiliza en una flotación sucia para el precio de la gasolina en el caso de toda la economía ecuatoriana, diésel, super y extra. Entiendo que rige para todos los combustibles. Es más, para diésel y extra correría la banda, mientras que para super está ya atada directamente a los precios del petróleo a nivel internacional. Otra de las medidas es una supuesta reducción de $400 millones en bienes y servicios, 300 millones en inversión y 1.300 millones por reestructuración de deuda externa. ¿Cómo entender este anuncio?
Bueno, lo primero hay que saber más detalles de qué es lo que se ha reestructurado, qué tramos se han reestructurado de deuda. Acuérdense que el Ecuador en deuda externa tiene papeles de deuda, es decir, emisión que realiza, tiene deuda con bilateral entre países, tiene deuda con multilaterales. Entonces, ¿cuál es el tramo que se ha reestructurado y bajo qué condiciones? Veníamos conversando desde el 2017 que sería importante una gestión de pasivos. Entonces, ¿cómo se ha hecho esa gestión de pasivos que se está anunciando de un lado? Va a ser importante. Y lo otro, bueno, acuérdese que hay muchas empresas que no han estado funcionando desde algún tiempo. Lo que se debió hacer es entrar en un proceso de reestructuración de esas empresas para mejorar la situación. Pero lo que se hizo es dejar que las empresas se deterioren en el tiempo y el resultado del deterioro pues implica que actualmente se diga que van a liquidar algunas empresas. Pero desde mi óptica lo que se está haciendo nuevamente es reducir la cantidad de opciones laborales que tendrá la gente en esas empresas y no hay medidas de mitigación como podría ser, por ejemplo, en el caso de TAMI, la posibilidad de darle otro giro al negocio, es decir, que se convierta, pensemos, en una línea de bajo costo, que se trate de optimizar algunos de los recursos con los que se cuenta, porque se tiene aviones, se tiene una serie de instrumental con el que funciona TAME y hay que garantizar ciertas rutas y eso es importante. Se ha dicho dentro de las declaraciones gubernamentales que se buscará garantizar las rutas, pero no se ha dicho cómo. Es muy difícil obligar a la empresa privada que lo haga. Hay ciertas cosas que son hechas por el sector público, no porque deba meterse en eso, sino porque nadie del privado lo quiere hacer en condiciones normales porque implica pérdidas. El sector público debe estar para regular la economía, pero también para ofrecer aquellos servicios que el sector privado no quiere ofrecer. Entonces hay que tener claro todo el rol de la economía pública. A mí me parece que caminamos hacia un proceso que lo llaman actualmente de monetización de activos, que no es otra cosa que un proceso de privatización de las empresas públicas, liquidación de muchas otras. Lo que me preocupa es por qué se fue deteriorando en el tiempo. Quisieron esperar a que las empresas se deterioren para después liquidarlas o privatizarlas. Entonces yo creo que ahí hay un mal manejo administrativo que ha llevado a que muchas de las empresas ahonden su nivel de pérdidas o que muchas de las empresas deterioren su nivel de patrimonio y de activos en el balance general, lo cual actualmente cae en un proceso de liquidación. Si hablamos, por ejemplo, de la empresa de ferrocarriles, ahí no simplemente se tiene que ver un ingreso, se tiene que ver la potencialidad de atraer turistas que en su momento generaba y la posibilidad de dinamización de muchos sectores de la economía que habían sido tradicionalmente deprimidos y que con el paso del ferrocarril permitían un proceso de dinamización de ciertos sectores. Entonces, no simplemente hay que ver el tema contable, sino muchas veces hay que ver el tema económico atrás del funcionamiento de estas empresas. Cómo estas empresas garantizan empleo, garantizan calidad de vida, garantizan movilidad de recursos en ciertos sectores, garantizan el hecho de convertir atractivos históricos en atractivos turísticos para que puedan ser utilizados por las personas que vengan desde el extranjero. Es decir, hay una serie de factores que se deben analizar antes de tomar estas medidas de liquidación desde mi óptica. Economista Villacrés, con estas medidas anunciadas esta mañana, más la ley humanitaria y más la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, el gobierno asegura en su justificación para haberlas tomado que se va a atender a los más vulnerables. Pero si tomamos en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, ¿se va a cumplir con esta oferta de atender a los más vulnerables en realidad cuando estamos creando más desempleo, por ejemplo? Depende de cómo usted quiera ver las cosas. Si el más vulnerable era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que atendieron al vulnerable, porque digamos que está cumplido el 70-80% de cosas que se disponía en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Están hechos algunos ajustes que se preveían, está ajustado el Código de Finanzas Públicas, con la ley que se acaba de pasar. Hay una serie de temas de austeridad, sobre todo para el siguiente gobierno. No regirán tanto en este gobierno, sí para el próximo gobierno. Y hay algunos temas que estaban en todo lo que se había firmado dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si se entiende como vulnerable el acuerdo con el fondo porque podía caerse, en efecto lograron atender y aplacar esa crisis, pero si se entiende como vulnerables los sectores más pobres del Ecuador, creo que las medidas económicas de desempleo van a generar más pobreza, van a
quebrar algunas microempresas, algunas pequeñas empresas, lo cual ahondará aún más la crisis del desempleo. Vamos a tener problemas en consumo, vamos a tener problemas en inversión, vamos a tener problemas en balanza comercial. No hay nada para corregir los desequilibrios que existen dentro de balanza comercial, el resultado de exportaciones e importaciones. Y por eso yo me atrevo a pensar que cuando uno ve el Producto Interno Bruto, al menos por el lado del gasto, dice el decrecimiento no va a ser entre el 5 y el 8, sino que estaremos bordeando los 2 dígitos de decrecimiento económico durante el 2020. Y el tema es que uno no puede ver canales de salida porque mientras todos los otros países están caminando con políticas contracíclicas, basta revisar lo que está haciendo Estados Unidos, que es como la cuna del capitalismo. Resulta que en la cuna del capitalismo se están entregando sueldos sin que la gente trabaje para poder dinamizar el consumo interno. Vea usted lo que sucede en Alemania, vea usted lo que sucede en Suiza, lo que sucede en España, en Italia. El Ecuador está haciendo todo lo contrario. El Ecuador está profundizando la recesión económica, y una profundización de la recesión nos puede llevar a resultados catastróficos, indeseables y ni siquiera pensados por la mayor parte de la ciudadanía. Por ejemplo, economista Villacrés, ¿cuáles serían esos resultados catastróficos a los que estamos o nos están conduciendo? Mire, primero, la pérdida de empleos nunca antes vista, seguramente. Si usted revisa el historial de índices de empleo, puede revisarlos desde la década de los 70, más allá de que se ha cambiado varias veces el modo de cálculo, nunca va a encontrar tanto desempleo como el que existirá en el año 2020. Ese desempleo seguramente llevará a una segunda migración masiva, una emigración masiva parecida a la que ocurrió en 1999, porque ¿qué va a hacer la gente sin empleo en el terreno local? Me preocupa que la situación del 99 era una situación unilateral del Ecuador. La situación del 2020 es una situación de todo el mundo, entonces tampoco es que los ecuatorianos que logren salir van a encontrar posibilidades de empleo, es decir, es gente que terminará marginada, en mayor pobreza. Me preocupa el tema, como hemos hablado, de los indicadores de crecimiento económico. Me preocupa la balanza comercial, el resultado de inyectar más dólares a la economía, porque si usted no tiene dólares en la economía, podría inclusive poner en riesgo el régimen cambiario, lo cual sería absolutamente indeseable, creo yo, para todos los actores de la economía ecuatoriana. Muchas veces no son las cosas que se implementan las que se quieren hacer, pero las cosas que se implementan pueden tener resultados indeseables. Y en el caso de la economía ecuatoriana, pues hay una serie de estadísticas que uno está viendo que se deterioran constantemente y que no hay una línea clara de por dónde podríamos salir de la crisis. Simplemente veo una línea de seguir en el objetivo de equilibrar la ecuación fiscal, es decir, terminar con un déficit cero o con superávit. No importa el costo que esto tenga dentro de la ciudadanía, dentro de los indicadores macroeconómicos, como le digo, balanza comercial, Producto Interno Bruto, desempleo y algunos otros indicadores que realmente han sostenido muchos años la economía ecuatoriana. Muchísimas gracias, economista, por su información, por el análisis que nos ha permitido compartir con la audiencia de Pichincha Universal. El economista y docente universitario Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos ha acompañado esta tarde para hacer un análisis de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Economista, muchas gracias. A usted muchas gracias y un saludo a la gente siempre. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.